Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración nuevamente. Suplicamos tu bendición y tu santa compañía. Lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, damos honra y gloria al Señor porque nos permite esta noche congregarnos para un tema más de los cuales hemos estado trabajando noche a noche, ¿verdad? Vamos a esperar que se proyecte la imagen. Familias restauradas es el tema de la semana que estamos trabajando. Y esta noche el tema es un tema bien interesante, ¿verdad? Y anoche hablamos, ¿verdad? ¿Cómo vivir sin miedo? El título del tema de esta noche. ¿Cómo vivir sin miedo? Es el tema de esta noche para la honra y gloria del Señor. Así que hermanos, hemos venido trabajando estas noches con una temática muy linda para la honra y gloria del Señor. Y esta noche el tema es ¿cómo vivir sin miedo? Bien, mis hermanos, en la palabra del Señor hay muchos pasajes en los cuales se presenta el miedo. El miedo a seguir al Señor Jesús, el miedo porque la barca está que se hunde, el miedo cuando Jesús llamó a Pedro para caminar en el agua. Bueno, hay muchos episodios donde aparece el miedo, ¿verdad? Pero aparecen otros personajes que vencieron sus miedos y lograron y pasaron cosas maravillosas, ¿verdad? Uno de los personajes que logró evitar el miedo, recuerdan, es aquel hombre que sus amigos lo pasaron por el techo de una casa y lo bajaron hasta donde estaba Cristo Jesús. Y la respuesta del Señor fue: levántate, toma tu lecho y anda. Vencieron sus miedos, ¿verdad? Me llama la atención grandemente esa parte, ¿verdad? Lázaro, anoche hablábamos un poco de Lázaro. Lázaro había muerto y esa familia estaba descompuesta. Anoche hablamos de ese, los que nos acompañaron anoche se contextualizan inmediatamente, ¿verdad? Así que el Señor Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro había muerto con la esperanza en la segunda venida y en la resurrección de los muertos. Y el Señor lo resucitó. Así que otro personaje que venció los miedos. Pero el miedo es un problema, mis amados. Es un problema bien grande que tiene el ser humano. El ser humano. Y hay una historia que yo quiero que ustedes la lean conmigo desde allá donde están. Eso está en Mateo 14, 26, 30, está la historia. Pero inicia diciendo, a partir del versículo 26, los discípulos, se está mostrando allí, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Venía Jesús caminando sobre el agua, ¿recuerdan? Voy a tratar de contextualizar un poquito más la historia. Los discípulos estaban en la mitad del mar, bueno, no en la mitad, atravesando un sector del mar, de una playa a la otra playa. Y en la mitad de ese sector se vino una tempestad, una tormenta, algo terrible, la barca parecía que se iba a hundir y cuando estaban allí desesperados, apareció Jesús caminando.
va como tomado de la mano del miedo, representa tantas cosas, hermanos, que nos hacen daño a nosotros mismos y nos hacemos daño. Y es el miedo, ¿verdad? Hay un miedo y se arraiga ese miedo, ¿saben dónde, hermanos? Sencillo. El miedo en el corazón del ser humano. El miedo se centra en el corazón del ser humano. Y las familias, y eso se me enredó y no me había dado cuenta. Y el ser humano pasa por muchas dificultades. Discúlpenme un segundo. Ahora sí, para evitar un accidente. El ser humano demuestra sus miedos presentando velos, presentando reacciones diferentes ante su familia, ante sus amigos, sus vecinos, ante todo el mundo, ante la iglesia, ante todo el mundo, representa sus miedos de muchas maneras, ¿verdad? Ocultando realmente lo que hay en el corazón de la persona, ocultando lo que hay allí. Y esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de mirar alguna historia, una historia que nos ayuda a comprender un poco. Miren este pensamiento que encontré aquí. Para que puedas relacionarte bien con las personas, tienes que relacionarte sin miedo. Para poderse relacionar uno con las personas, tiene que relacionarse sin miedo. Hay otro pensamiento más. El miedo destruye las relaciones. Destruye el hogar. El miedo lo destruye. Entonces, mis amados, bueno, hay un problemita ahí, pero de eso no quiero hablar ahorita. El problema del sapito. Me quita tiempo. Un corazón con miedo es incapaz de ser feliz. Es incapaz de ser feliz. Un corazón con miedo es incapaz de ser feliz. Y yo he aprendido tanto. Miren ese pensamiento. Si no eres feliz, eres incapaz de hacer feliz a otra persona. Si tú no eres feliz, eres incapaz de hacer feliz a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Si tú no eres feliz, eres incapaz. Y yo he aprendido tanto porque como mi esposa ya está terminando la psicología, yo soy el conejito de ensayo. Todo lo que está estudiando ella empieza a analizarme. Y a veces yo la veo que se queda mirándome en la casa lo que estoy haciendo. A ti te está pasando tal cosa. ¿Por qué? Por esto y por esto, según la teoría de no sé quién. Y yo... vaina grave. Tremendo, ¿no? Queda uno como pensando las cosas y analizando la situación, ¿verdad? Hay un problema que se arraiga en el corazón del ser humano y es el miedo. Y nos es difícil soltarnos de los miedos. El susto, muchas cosas. Hay personas que no aceptan algo por miedo. Hay personas que les da temor tantas cosas, enfrentar una situación, algunas circunstancias, por miedo. El miedo nos acompaña. Y miren esta historia bíblica que vamos a encontrar aquí en el libro en el capítulo 4 del libro de San Juan. Jesús y la mujer samaritana. Miremos estos primeros 4 versículos. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Paren allí. Miren lo que pasa. Es el capítulo 4 del libro de Juan. Y los primeros capítulos de los evangelios hablan acerca de ¿qué? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del bautismo del Señor Jesucristo y el comienzo de su ministerio. Estaba iniciando su ministerio el Señor Jesús y vienen unos personajes con un chismecito.
La gente dice que tú bautizas más que Juan el Bautista. Aunque él no bautizaba, dice la palabra del Señor, el que bautizaba era otro, los discípulos. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo se pudo haber defendido. Pero si Juan, ¿cuál es el problema? Juan, yo, ¿por qué chismecitos, cositas, a meterle como problemita al asunto? A meterle como esa cosita allí, el problemita al asunto. Pero nuestro Señor Jesucristo se quedó callado y se retiró. Aquí hay un ejemplo maravilloso, un ejemplo claro, bien claro. Algunas personas dicen, y en algunos lugares hay dichos, para pelear se necesitan dos. Y si los dos se ponen a discutir, forman unas tremendas peleas, hermanos. Unas discusiones terribles. Pero si uno de los dos se queda callado, el otro se aburre de discutir y de pelear y deja de pelear. Si uno de los dos se queda callado, y mire, este es un ejemplo maravilloso. Para pelear se necesitan dos. Pero si uno no le sigue el juego al otro, y no le discute, y se queda callado. Voy a pedir un favor a una hermana que me controle los niños. Hermana Lina, por favor, que es que, especialmente a mi niña que está ahí haciéndome ruidito. Qué pena. Mi esposa está predicando en santuario y no me pudo acompañar hoy. Y saben, mis amados, para pelear se necesitan dos. Si uno se queda callado, se acabó la pelea. Y vean, venían con chismecito, con cosita, buscando que Jesús dijera algo para irse corriendo a decirle a Juan el Bautista, mire que Jesús, el uno y después el otro, no, que mire, y a formar un problema y una discusión allí. Jesús se quedó callado. Saben, hermanos, este es un ejemplo bonito. Si usted en una discusión prefiere guardar silencio, el otro se aburre, se queda en silencio, se calma, y se acabó el problema. Se acabó el problema. Muchas veces en las discusiones que se forman, hermanos, es la oportunidad perfecta para decir todo lo que hay en nuestro corazón y sacar todo lo que hay. Y nos volvemos no histéricos o histéricas, sino históricas o históricos. A recordar el pasado, las cosas, y empezamos a sacar los trapitos al sol, hermanos, y termina llegando a la policía, y ahorita con el nuevo código, para la cárcel. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos dejó tantos ejemplos que si nosotros los analizamos, nos iría súper bien en la vida para la honra y gloria de Dios. Nos iría maravillosamente bien. Así que nuestro Señor Jesucristo se quedó en silencio. Pero sigue comentando que Jesús tenía que entrar a Samaria, le era necesario entrar a Samaria. Y le era importantísimo entrar a Samaria porque allí había una persona que anhelaba tener un encuentro con Dios en algún momento de su vida. Ahora, los samarios, la gente de Samaria, eran enemigos del pueblo de Israel, y lo mismo, el pueblo de Israel no querían a los samaritanos, eran lo peor. Tanto que para un judío atravesar de Galilea a Jericó, reviso acá un asuntico que me confundí. A ver, en el versículo Jesús bautizaba, ¿verdad? Y le era necesario pasar por Samaria, y fue pues a la ciudad de Samaria e iba a Sicar, junto a la heredad de Jacob, ¿verdad? Ok, Judea, de Galilea a Judea. Si pasamos por Samaria, estaban como a 5 kilómetros.
Pero los judíos preferían pasar de Judea, dar la vuelta por el desierto de Perea para llegar a Galilea. Aproximadamente 40 kilómetros tenían que caminar y preferían caminarlos que pasar por Samaria. Y los judíos eran tremendos porque una vez le dijeron al Señor Jesús: Señor, si quiere, oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los destruya. Y los despreciaban, y los samaritanos también despreciaban a los judíos, eran enemigos. Pero el Señor Jesucristo al mediodía entró a Samaria y se paró junto al pozo de Jacob. Y de repente aparece una mujer conocida en la Biblia como la mujer samaritana. No aparece el nombre de ella, aparece como la mujer samaritana. Y viene ella a sacar agua al mediodía. ¿Saben por qué venía al mediodía? Porque tenía miedo. 5 esposos había tenido. Y hasta más. Y con el que actualmente estaba no era su esposo. Todo el mundo la criticaba, todo el mundo la señalaba. Y esta mujer prefería ir al mediodía, cuando hacía más sol, cuando el sol era más fuerte. Mire, la gente iba a sacar agua o bien temprano o bien tarde. Pero nadie iba al mediodía. La única persona que iba al mediodía era esta mujer, porque sabía que todo el mundo la señalaba, la criticaba, la menospreciaba. Y esta mujer iba al mediodía, sacaba su cántaro de agua. Y recuerdan, como lo mencionábamos la primera noche, eran de piedra esos cántaros, tenía que cargar esa piedra llena de agua. La llevaba a su casa. Y hablemos ahora del agua por un momento, porque esto es como la vida del ser humano. Llegaba con el agua y tengo el cántaro lleno de agua. Pero al otro día, antes del mediodía, ya estaba vacío nuevamente el cántaro. Y todos los días, vaya, llene el cántaro, tráigalo y póngalo allí. Todos los días. Esa es la vida del ser humano. Correr, buscar la hora oportuna, la excusa perfecta, la situación perfecta para ocultar el problema que ella tenía. Para que nadie la viera, para que nadie la señalara, para que nadie la mirara. Pero ese día allí estaba Cristo Jesús en el pozo esperándola. Y era judío. Ahora viene la mujer y el Señor Jesús se le acerca y le dice: dame de beber. ¿Saben que esa frase tenía un peso profundo? Porque en ese pozo fue donde, ¿quién mandó a buscarle novia a su hijo? Esposa. ¿Quién? Isaac. ¿A buscarle novia a quién? ¿A cuál hijo? Abraham. El pozo de Jacob es conocido, ¿verdad? Y entonces mandaron a buscarle hijo, novia, esposa a Isaac, al pozo. Y el siervo cuando llegó dijo a la mujer que yo le diga qué, de las que estaban allí, dame de qué, de beber, será la esposa de mi siervo, de mi señor, de Isaac. Y esa frase estaba allí y estaba la mujer ahí cuando de pronto Jesús se le acerca y le dice: dame de beber. Tal vez esta mujer dijo: ¿Otro que viene con las mismas palabras? Esa palabra, dame de beber, en ese pozo significaba: tú me interesas. Usted me interesa. Pero el Señor Jesús no iba con esa intención, lógicamente. El Señor Jesús quería llamar la atención a esa mujer. Ahora el Señor Jesús le muestra su problema. Esta mujer reconoce su problema. Inmediatamente esta mujer sale porque cree que se ha encontrado con un gran profeta. Fue lo que ella pensó en su momento. Y salió a predicar la palabra de Dios en Samaria. Saben, hermanos, a mí me llama la atención la forma como nuestro Señor Jesús actúa, ¿verdad? Es una forma bien maravillosa. Y actuó con esta mujer, y qué milagro tan hermoso, qué bendición lo que el Señor hizo con esta mujer. Le derribó su problema. Le dijo: mira, no importa. Y esta mujer se la pasaba escondida, no salía, pero salió corriendo a predicar la palabra de Dios.
Saben, hermanos, qué bonito es encontrarnos verdaderamente con Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios, pasan milagros en nuestra vida. Miren lo que dice, por ejemplo, este pensamiento. Dice, quitó el miedo del corazón porque sabía que el problema de los discípulos no eran las cosas externas. No era lo que ellos aparentaban ser, sino lo que había realmente en su corazón. Y ese es el problema del ser humano. No es las cosas externas que mostramos. Ese es el problema, somos nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Algunos dicen que liberar los miedos no tiene solución. O no hay solución para eso, hermanos. Yo quiero decirles que sí hay solución. Y miren, hermanos, este pensamiento, esto es una estadística. En más del 90% de los problemas que tenemos en la vida con el cónyuge, o con el vecino, con el jefe, con el colega, en la vida financiera y en la vida personal, la causa no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Ay, en el hogar. Es que a mí no me ha ido bien por culpa de mi esposa, o por culpa de mi esposo es que yo no progresé en la vida. Yo no hice nada por darle todo a mis hijos, o para la casa, o alguna cosa. No, hermanos. Muchas veces el problema fuimos nosotros mismos y no superamos nuestros miedos y por eso nos ha ido regular en la vida. Pero si nosotros vencemos esos miedos, mis amados, pasarán cosas hermosas. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba allí caminando sobre el agua, les dice, soy yo, no temáis. Y esa frase no temáis en la Biblia aparece 365 veces, imagínense. Y yo creo que hay un no temáis para cada día del año. Por eso el Señor nos dice, mira, no debes tener miedo, no temas, yo estoy contigo. Es que si nosotros reconociéramos que Cristo Jesús está con nosotros, los miedos pasarían a un segundo plano, No me daría temor en el momento no de la discusión y del problema cuando se sacan los trapitos al sol, sino en el momento más alegre de la vida, decirle a mi esposa, mira, esto y esto, 2 cositas o 3 cositas para mejorar. ¿Verdad? Y no en el momento de la discusión, porque seguro yo digo feo y me dicen re feo. Y cuando hay una discusión así tan fuerte, se pierde algo muy importante, hermanos, y es el respeto. Cuando una pareja se pierde el respeto, hermanos, prácticamente se perdió el hogar. Pero Dios puede restaurar el hogar, lógicamente. Pero, hermanos, hay parejas que se pierden el respeto. Y yo no sé si ustedes han visto unos shows en algunos lugares impresionantes porque se pierde el respeto. Así que, mis amados, Dios puede hacer cosas hermosas con nosotros. Dios puede arrancar el miedo en nuestro corazón. Puede arrancarlo definitivamente. Y Dios lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Sin miedo en el corazón, tú eres capaz de hacer maravillas para Dios. Maravillas. Así que cada uno de nosotros debemos empezar a luchar para perder ese miedo, ¿verdad? Y ahora, para perder ese miedo debemos reconocer que necesitamos realmente ¿de quién? De Dios. ¿Por qué necesito de Dios? ¿Por qué yo necesito de Dios? Mira, tú tienes hijos tal vez. Y si no tienes, vas a tenerlos algún día. Y necesitamos de Dios para sacar esos hijos adelante. Necesitamos a Dios para sacar un hogar adelante con la ayuda de Dios. Necesitamos de Él. Así que el Señor Jesús lo mencionó. Dios, un Dios de amor, me creó por amor. Y ese Dios se preocupa por mí. Dios se preocupa por usted. Y eso lo debemos reconocer todos los días de nuestra vida. Dios se preocupa por nosotros. Ahora, si Dios se preocupa por mí y yo reconozco que necesito de ese Dios, entonces Dios me va a dar algo muy importante, mis amados. Me va a dar paz interior, paz en el corazón. Ese es otro asunto, hermanos, que mientras no tengamos paz en el corazón, no vamos a tener un encuentro personal con Él, porque es que la paz viene después del perdón de los pecados, del perdón que necesitamos de Dios. Por eso necesitamos del Señor. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, Él perdona mis pecados, mi vida pasada, me entrega una página en blanco para iniciar una nueva experiencia en mi vida delante de Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, empiezo a sentir esa paz tan anhelada. Esta semana pasada le di un estudio bíblico a una dama. Ella trabaja con
con esto de justicia y paz. Y tiene que hablar tiene que tener un contacto con las víctimas y los victimarios. Y ella me dice, mire pastor, yo llego en momentos que me provoca tirar el teléfono, porque los victimarios, aunque ellos en los juzgados piden perdón por tantas cosas, no tienen paz en su corazón y me llaman llorando, no podemos dormir, no podemos comer, no estamos tranquilos. Mire, anoche me dieron ganas de salir corriendo, estoy desesperado por mi vida, me vienen a la mente las cosas malas que he hecho, los recuerdos, los persiguen. Bueno, y me dice ella, pastor, deme un estudio del perdón, yo necesito saber algo del perdón. Efectivamente le dio un estudio a esta dama del perdón, se fue muy contenta y anotó todos los textos bíblicos para hablar con estas personas y ayudarles. Y tal vez, bueno, usted no ha hecho nada tan grave como estas personas tal vez, pero hay cosas, hermanos, nosotros no hemos podido perdonar. Y muchas veces Dios nos perdona. Dios nos perdona, cuando le pedimos de corazón a Dios, Dios nos perdona, pero no nos perdonamos nosotros mismos. No nos perdonamos a nosotros mismos. Y andamos repitiéndole el mismo pecado a Dios cada vez que nos acordamos. El mismo error. Voy a poner un ejemplo sencillo. Usted fue al supermercado y echó un tomate de más en el canasto, o 2 tomates en la bolsa, en el canasto. Y después que usted estaba en la casa, cogió ese tomate y dijo, ay, este tomate yo no lo pagué. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues ir a pagarlo, ¿no? Pero muchas veces le decimos al Señor, Señor, en nuestra oración, ¿no? Señor, me equivoqué y eché 2 tomates de más en la canasta y no los pagué. Bueno, el principio es ir y pagarlos, ¿no? Pero muchas veces le decimos, Señor, perdóname. Sí, el Señor te perdona. Si tú haces lo que tienes que hacer, el Señor te perdona. Pero a los 8 días se acuerda, Señor, es que me eché 2 tomates en la canasta. Y a los 3 días, Señor, en su oración, los tomates y los tomates y los tomates. Llega un punto que el Señor dice, yo te perdoné, es que yo no sé ni de qué me estás hablando. La primera vez que usted le oró, el Señor ya lo perdonó. Ya lo perdonó. El que no se ha perdonado es usted. Según la Biblia dice que el Señor se olvida de nuestras transgresiones. Cuando le pedimos perdón a Dios, Dios se olvida. Dios se olvida de nuestras transgresiones, se olvida. Pero muchas veces nosotros andamos ahí y recuérdele a Dios algo que ya Dios nos perdonó. ¿Verdad? Debemos encontrar la paz en nuestro corazón, tener paz. Y como hizo con Pedro, miren, arrancó el miedo de su corazón. Ahora, con un corazón sin miedo, ella aprendió a ser feliz, o él aprendió a ser feliz, ¿verdad? Cuando tú estás con el corazón lleno de miedo, te ahogas en un vaso con agua. Te ahogas en un vaso con agua. Por eso debemos aprender del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo tiene una teología tan profunda, tan maravillosa. Y dice, por ejemplo, en Romanos, hermanos, miren, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados por la ¿qué? Por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por el estudio, por el contacto con la palabra de Dios, por el contacto con la iglesia. La fe es el resultado del conocimiento de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe cuando no conozco a Dios, sinceramente. Y yo conozco personas que dicen, yo tengo una fe, pero no saben nada de la Biblia, en absoluto. Eso no es fe. Eso es algo parecido a la fe, pero no es fe. Es el piso falso. Es como cuando un joven dice que está enamorado a muerte por una muchacha, o la muchacha de un joven. Y hablan del amor y del amor y el amor, que mejor dicho, es que estoy enamorada, pero enamorada, ida, mejor dicho, me vuelvo loco por la muchacha. Eso no es amor, se llama infatuación. El verdadero amor nos lo enseña el Señor Jesús. Para llegar a uno a amar realmente, hay que conocer, hay que haber vivido, hay que haber experimentado tantas cosas. Yo conocí una vez a un joven
que dormía en la puerta de la casa de la muchacha, ahí sentado en la puerta de la casa. Supuestamente estaba enamorado, y era de noche, de día, las madrugadas, y ya daba era tristeza ese muchacho. ¿Qué va a ser eso amor, hermanos? Eso no es amor, un capricho. Eso no es amor. Y ya habíamos, y en esta noche ya hablamos del amor un poquito, ¿verdad? Por eso dice justificados por la fe, hermano. Para llegar a usted a tener fe tiene que haber vivido con el Señor, haber experimentado una vida con el Señor, y de esa manera es que tenemos paz en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, de esa manera. Miren lo que dijo Eva cuando el Señor y Adán, cuando los buscó en el Edén. ¿Qué dijeron? Tuve miedo y me escondí de ti. Miedo. Qué tristeza, ¿verdad? Los corazones con miedo son corazones paralizados. Adán y Eva no eran capaces de asomarse para darle la cara a Dios después del pecado. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos, nos aleja, nos hace escondernos del Señor. Por eso en esta noche Jesús te dice, Jesús está a tu lado. Ve a Él tal como estás, llévale tu corazón. Definitivamente, hermanos, es Dios el que puede ayudarnos a ser mejores, a transformarnos, a cambiarnos. Es Dios. Dios te va a liberar de los miedos si tú se lo permites. Dios te va a ayudar para que tu vida cambie y sea totalmente diferente. Y cuando tú venzas tus miedos, vas a ser un hombre o una mujer que vas a vivir y a disfrutar realmente la vida para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar en esta noche, y mientras ponemos el corito Todo es bello en el hogar, yo voy a pedirles el favor que si quieren cantar este himno como una oración, vengan conmigo aquí al frente y lo cantamos como una oración. Si desean pararse de esas bancas y venir y antes se desestresan un poquito allí, vengan y vamos a cantar ese himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Vamos a esperar que lo proyecten allí. Todo es bello en el hogar. Vamos a cantarlo como una oración, hermanos. Si desean venir conmigo, por favor. Todo es bello en el hogar. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada es podrá hallar cuando hay amor. Aceitoso hallará, nuestra senda estallará. Y el Señor será el guardián cuando hay amor. Por amor, por amor, todo es bello alrededor cuando hay amor. Acentos alza y hacer cuando hay amor. Hasta Dios puede haber cuando hay amor. Cada rosa y el jardín, los claveles y el jazmín, hacen sano es fuego y el fin cuando hay amor. Por
cuando hay amor. Hay cesante su razón cuando hay amor. Llega a ser su razón cuando hay amor. Hay cegados de murmurar de las aves al cantar. Dios inspira sin cesar cuando hay amor. Por amor, por amor, todo es bello alrededor cuando hay amor. Jesús es el Señor, dame ese amor. De todo siempre estoy, dame ese amor. Los ayeres de tu ley, sin cesar en su ley. Desde sombras con poder, Dios tu gran amor. Por amor, por amor, todo es bello alrededor cuando hay amor. Oremos. Padre Celestial, al salir de tu casa de oración lo hacemos con tu bendición. Llévanos con bien y permite que la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo esté con nosotros. Lo agradecemos en Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden volver a sus puestos. Dios les bendiga. Invitados cordialmente para mañana, un tema más bien interesante para familia. Dios les bendiga. Yo confío.